Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa Energía al Máximo. A medida que se hacen los progresos para que nuestra economía sea más ecológica, los reguladores y las empresas enfrentan las decisiones muy difíciles respecto al transporte en general y el transporte pesado por carretera, que depende de motores de diésel, y su descarbonización es un gran desafío. El mercado de camiones es diverso, con sus modelos, vehículos, diferentes usos. Los costes de compra también son más altos que los de los vehículos ligeros. Surge, por lo tanto, todo un nuevo capítulo para la descarbonización del transporte pesado por carretera. En diferentes países del mundo se está explorando las hojas de ruta para reducir las emisiones. La descarbonización del transporte pesado por carretera está sujeta a muchas incertidumbres en cuanto a la elección de los combustibles. Vamos a hablar hoy con los expertos precisamente sobre este tema para conocerlo en más detalles y ver estas tendencias. ¿Cómo vamos a mover las cosas grandes y pesadas? La Asociación de Transporte y Medio Ambiente, Transport and Environment, es un paraguas europeo en el campo de transporte sostenible, una asociación. Ha preparado el gráfico, tiene un estudio, y en esta gráfica se muestra que en el mercado del paquete de regulaciones y del Pacto Verde, que tiene por el objetivo de reducir el 55% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030, las emisiones del transporte disminuirán en un 8% en comparación con este año. Eso es lo que nos dice este estudio. Y el director ejecutivo de esta asociación dice: la buena noticia es que las emisiones del transporte en Europa han alcanzado su punto máximo. La mala noticia es que otros sectores se están descarbonizando 3 veces más rápido. En el 2030, casi la mitad de las emisiones del continente provendrán de la movilidad, lo que le convierte en el problema de los esfuerzos climáticos de Europa. O sea, el transporte corre el riesgo de convertirse en el 44% del total de las emisiones y aún no está por debajo de los niveles de 1990. Los camiones son responsables del 25% de las emisiones climáticas del transporte por carretera en Europa. Si vemos por los sectores de transporte, la contribución de estos sectores en las emisiones globales, transporte pesado por carretera, pesado y mediano, es responsable del 4% de las emisiones globales de CO2. La dependencia del automóvil ha aumentado desde la década de 1990 gracias a la construcción de autopistas y a una creciente flota de automóviles. Debido a la complejidad de las operaciones de transporte de mercancías por carretera, desarrollar una vía para la descarbonización no es sencillo. Solo recientemente estamos comenzando a ver una reducción en las emisiones promedio de los automóviles a medida que los vehículos eléctricos llegan al mercado. En el caso de los camiones, también existe una directiva sobre las infraestructuras para los combustibles alternativos y está orientada a los combustibles nuevos, incluso también a combustible gas, para promover los camiones con combustible de GNL o de GNC. En la actualidad, la curva tecnológica para soportar la descarbonización de los camiones pesados todavía se encuentra en sus primeras etapas. Pero cada país, cada compañía valora la descarbonización de su transporte, tomando en cuenta la proporción de sus camiones en el transporte de larga distancia. Esto vemos en estas gráficas precisamente. Porque es importante tener en cuenta las diferencias en los rangos de diferentes tecnologías de combustibles alternativos. La distancia de viaje es un criterio muy importante para evaluar las necesidades de la infraestructura. Los viajes en camión se dividen en diferentes categorías: del de corto recorrido, por ejemplo, dentro de una región, aproximadamente 50 kilómetros, interregional, 50, 400, y más allá de 400, 500 kilómetros son ya distancias internacionales, por lo menos en Europa, viajes largos. Y eso impacta también en la elección de los combustibles. Camiones que intervienen en el transporte de corta distancia, por lo general la logística es una ciudad, los viajes del puerto al almacén regresarán a la base, por lo tanto su logística puede ser diferente porque pueden ir recargando y tener una recarga central, y también esto puede dar diferentes combinaciones a la flota cuando se van a renovar y tener nuevos combustibles.
La gran mayoría de los camiones de la Unión Europea, aproximadamente 92%, siguen funcionando con diésel. Sin embargo, el número de camiones con combustibles alternativos está creciendo. La figura muestra el número de vehículos de este tipo por diferentes tipos de combustible y por países. Hay mucho más camiones a gas, por ejemplo, lo que nos indica esta gráfica, las dos barras azules, que, por ejemplo, los camiones eléctricos o camiones a hidrógeno. Esto puede ser atribuido a que llevan mucho más tiempo los vehículos a gas en el mercado, pero también un camión que funciona con combustible gasoso tiene entre un 25 y 30% menos de emisiones por kilómetro en comparación con uno que va con el combustible diésel o convencional, por el menor contenido de carbono en el combustible, que eso ofrece el combustible gasoso precisamente. La mayoría de otros camiones de combustible alternativo están registrados en Alemania, en los Países Bajos, que ya empiezan a aparecer vehículos a hidrógeno o con la batería. Adopción de camiones de hidrógeno en la Unión Europea sigue siendo bastante mínima, pero bueno, también va creciendo. La mejora del comportamiento medioambiental del transporte y de los camiones es un factor muy importante que impulsa el despliegue de camiones de combustible alternativo en Europa. Los combustibles gasosos de origen biológico, por ejemplo, tienen el potencial de reducir las emisiones en un 70-85%. Estos recortes dependen en gran medida de la materia prima que se utiliza desde el principio para producir un combustible gasoso, por ejemplo el biometano, con qué materia está hecha, o por ejemplo otros biocombustibles líquidos, con qué materia está hecha, pero pueden ofrecer una reducción importante. Los vehículos de pilas de combustible y los de hidrógeno, los de batería también dan como resultado cero emisiones del tanque a la rueda, es decir, en el momento de quemar el combustible en el motor, o sea, del propio tanque del coche a la rueda. Pueden ofrecer emisiones cero. Las emisiones de todo el ciclo dependen en gran medida de las fuentes de energía primaria utilizadas para la electricidad o para la producción de hidrógeno. Si se han optado por producir este hidrógeno con las fuentes renovables, pues entonces podemos decir que el combustible es renovable. Bueno, veremos qué es lo que nos ofrece un futuro. Por eso podemos ver el World Energy Outlook, o sea, es una visión a largo plazo sobre diferentes escenarios, qué es lo que nos espera. Y podemos ver diferentes escenarios del transporte por carretera. El escenario de políticas declaradas, el STEPS que veis, está diseñado para proporcionar una idea de la dirección predominante de la progresión del sistema energético. Se tienen en cuenta las políticas y medidas existentes y las que se están en desarrollo. STEPS proporciona, digamos, un punto de referencia más conservador para el futuro que el escenario de promesas, por ejemplo, que es APS, escenario de promesas anunciadas. Al no dar por sentado el STEPS que los gobiernos alcanzan todos los objetivos anunciados. Y el APS ilustra hasta qué punto las ambiciones y objetivos anunciados pueden lograr las reducciones de emisiones necesarias para lograr las emisiones netas cero en el año 2050. Incluye todos los anuncios nacionales importantes, recientes. Este escenario APS es más verde. Y por lo tanto el último es el Net Zero, es un escenario que muestra un camino hacia las reducciones para que el sector energético global alcance cero emisiones netas de CO2 en el año 2050. Entonces el escenario STEPS aquí nos indica que el parque automovilístico mundial aumenta en más de un 15% para el 2030, o sea, habrá una mayor demanda del parque automóvil. Y un aumento similar es proyectado para los autobuses. Y el número de camiones también crece en más del 10% durante el mismo periodo, hasta el 2030. Para el 2030, la participación del petróleo en la demanda de energía del transporte por carretera va a caer del 92% actual al 88% en el 2030, al 84% en el escenario de APS y al 78% ya mucho menos en el escenario de Net Zero, de cero emisiones netas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente, muchas medidas para que caiga tanto el petróleo. Y el uso del petróleo para el transporte por carretera
hoy es responsable de casi el 45% de la demanda mundial del petróleo. O sea, hay que hacer un cambio tectónico hacia la electromovilidad y el aumento de uso de biocombustibles que pueden impulsar esta caída del uso de petróleo en el transporte. También vemos que la demanda de electricidad en azul para el transporte de cartera se multiplicará por más de 12 para el 2030 en el escenario STEPS y por más de 15 en el APS. Respaldado por la eliminación gradual para vehículos con motor de combustión interna e incentivos para la electromovilidad, los vehículos eléctricos también representan casi el 20% del total de los kilómetros recorridos por vehículos de cartera en el año 2030. O sea que también la electricidad va a crecer en estos escenarios. Eso es lo que nos ofrece el Volt Energy Outlook como visión de diferentes escenarios del futuro. Para cumplir con los compromisos del Acuerdo Climático de París, la mayoría de los líderes de la industria del transporte han establecido objetivos para descarbonizar y han planeado invertir significativamente para convertirse en el carbono neutral, para que sus operaciones sean, o sus actividades empresariales sean neutrales en carbono. El panorama tecnológico actual apoya la descarbonización, obviamente, de los vehículos y de los camiones a través de los combustibles alternativos, como el biodiesel, también biometano, la electrificación, obviamente. La revisión de las normas de emisiones de CO2 para los vehículos pesados es clave para reducir las emisiones en el sector del transporte por cartera y garantizar el aumento de la oferta de nuevos vehículos de emisión cero. De hecho, tienen un nombre, ZEV, Zero Emission Vehicles, en el mercado. O sea, en esto hay muchas políticas que lo están pensando en ello. Y recientemente el Consejo de la Unión Europea acordó reducir las emisiones de CO2 de vehículos pesados nuevos, como autobuses, por ejemplo, camiones, remolques. Se ve en esta gráfica realmente este resumen de cómo diferentes tipos de camiones y de vehículos pesados tienen que ir reduciendo sus emisiones hasta un 90% en el año 2040. Con ello, este reglamento da luz verde definitivo a un reglamento relativo a estas normas de emisión, nuevos estándares de emisión de CO2 para esos vehículos pesados. Esta nueva legislación amplía primero el ámbito actual para abarcar mucho más tipos de camiones, incluidos los vehículos profesionales, como por ejemplo los camiones de basura. Los autobuses urbanos y los autobuses de larga distancia también forman parte de esta ampliación de reglamento. Y se establecen objetivos muy ambiciosos para reducir las emisiones de CO2 en comparación con el año 2019. O sea que ya queremos hacer un progreso de reducción desde el año 2019 hasta finales de la década y ir paulatinamente reducir las emisiones, por ejemplo, un 45% en el año 2030, 65% en el 35% y así hasta el 90% en el año 2040. Además, el 90% de los nuevos autobuses urbanos de la Unión Europea tendrán que ser cero emisiones a partir del año 2030. O sea que podemos esperar que en las ciudades haya más autobuses y flotas de autobuses que van a correr con los combustibles cero. Correspondería entonces a los fabricantes decidir qué tecnologías utilizar para alcanzar estos objetivos y precisamente vamos a hablar hoy con los expertos para preguntarles qué es lo que opinan al respecto, si será posible alcanzar estas metas. Al establecer objetivos ambiciosos de reducción de las emisiones de CO2 para los vehículos pesados, la Unión Europea está dando una señal a largo plazo para orientar las inversiones en tecnologías de cero emisiones. Y vamos a hablar hoy con las personas que trabajan con los proyectos de innovación y de energía en las compañías de transporte. ¿Cómo ven este impulso legislativo para introducir la flota de vehículos de cero emisiones y con qué soluciones ellos están trabajando ahora mismo para descarbonizar los autobuses y los camiones? Enseguida hablamos con ellos.
Bueno, seguimos hablando con nuestros expertos. Hoy me acompañan Jaime Sánchez, experto en innovación, energía y automoción. Jaime es doctor en ingeniería industrial y destacado experto en estos temas, con más de 15 años de experiencia, y es consejero en varias empresas e investigador docente en la Universidad de Nebrija. Y por otro lado tengo a Miguel Ángel Alonso, director de Ingeniería y Fondos Europeos de ALSA, también con más de 20 años de experiencia en el sector de automoción y la innovación, y ALSA es el operador líder en el sector español de transporte de viajeros por carretera. Señores, muy bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y vamos a retomar casi nuestra conversación que tuvimos ya antes de que enciendan las cámaras, porque la verdad es que aquí yo siento mucha pasión por el sector, por estos temas. Por lo tanto, retomamos desde donde hemos terminado junto antes de la cámara hablando. Vamos a empezar con la actualidad, que bueno, sabemos que para frenar las emisiones de transporte por carretera, la Comisión Europea recientemente ha aprobado el paquete de nuevos estándares de reducción de CO2, que tenemos que adoptar prácticamente diferentes tipos de vehículos, incluidos los autobuses, los camiones, e ir reduciendo hasta 90% de reducción en el año 2040 para una mayoría de camiones. Y Jaime, la pregunta para ti, ¿cómo se adapta la fabricación de nuevos vehículos a esta normativa? En realidad, la fabricación se adapta con una transformación total, porque sobre todo los vehículos eléctricos cero emisiones tienen una arquitectura de chasis totalmente diferente a un diésel. Entonces, lo que la gente tiene que entender es que esto no es sencillamente cambiar un motor por otro, es cambiar un vehículo completo y cambiar líneas de montaje completo. Entonces, la adaptación es paulatina porque al final se trata de industrializar un producto, no es solo sacar un prototipo a la calle. Entonces, ¿cómo se hace? Pues con muchísima inversión. Todos los fabricantes de vehículos pesados y de coches hacen inversiones milmillonarias para conseguir tener modelos en la calle. Miguel Ángel, esta misma regulación tiene objetivos especialmente para los autobuses y para ya desde el 2030 tenemos que tener los autobuses urbanos con cero emisiones. Entonces, ¿vosotros cómo adaptáis a esta normativa? ¿Cómo la veis? Pues ahí mira, María, nosotros desde ALSA y en el sector, básicamente ahora mismo 2030 lo que marca Europa y lo que se transpone en este caso España es que todos los vehículos que se vendan a partir de 2030 tienen que vehículos urbanos, autobuses urbanos tienen que ser cero emisiones y a partir de 2035 en este caso el 100%, 90 y 100%. En nuestro caso, desde ALSA lo que hemos intentado siempre ir por delante, siendo pioneros y sobre todo, ¿por qué? Porque nos gusta conocer en este caso la tecnología y sobre todo por un tema principal. Tenemos que recorrer esa curva de aprendizaje lo antes posible para conocer los ecosistemas, a qué nos enfrentamos. Y en ese sentido, lo que es muy importante es que nosotros ya tuvimos desde hace ya 3 años la visión de tener un compromiso a 2035 de que toda nuestra flota urbana fuera ya cero emisiones. No que empecemos a comprar en el 2030, sino que toda la flota sea cero emisiones. De esa forma, lo que intentaremos, lógicamente, es llegar, veremos a ver cómo llegamos, porque es verdad que ahí entran en juego los concursos, entran en juego las tecnologías y los fabricantes, pero para el sector es de verdad que es un reto, porque cero emisiones, en este caso, bueno, pues son vehículos, en principio, eléctricos de batería, eléctricos de pila de combustible, o, si en un futuro se puede, cero emisiones netas. Y Jaime, ¿tú qué opinas? Para esta definición de cero emisiones, ¿qué combustibles están en consideración ahora para cumplir con estos retos? Bueno, hay que distinguir, es muy importante distinguir, y seguro que estarás de acuerdo, entre emisiones locales y globales. Es decir, si queremos evitar lo que sale por el tubo de escape, de momento solo tenemos la electrificación. Ahora bien, si queremos tener en cuenta las emisiones de CO2 a nivel mundial, ahí sí que hay alternativas y hay combustibles cero emisiones, hay biocombustibles como puede ser el bioetanol, el biodiesel de primera generación, que estos son combustibles que necesitan cierta adaptación a los motores, pero también hay otros de segunda generación que ya son de sustitución directa o drop-in en inglés. Es decir, tú puedes coger tu vehículo de hace 20 años diésel y utilizar un HVO, que es la sustitución del diésel, y funciona igual. Luego van a llegar combustibles seguramente de tercera y cuarta generación, que ya vienen de cultivos de microalgas y cosas así, que pueden tener cabida para descarbonizar a nivel global. Hay que tener muy clara la diferencia entre local y global, que en la normativa, por cierto, en muchas ocasiones no queda claro. Es decir, Euro 7 es más contaminación local y la normativa de CO2 es contaminación global.
Hay otros tipos de combustibles sintéticos que van a llegar, que eso es muy interesante, que es, por ejemplo, utilizando hidrógeno verde, sintetizándolo con CO2 capturado, es decir, se capturaría CO2 de la atmósfera, puede generar, entre otras cosas, biometano. No procedente de fuentes renovables, sino procedente de fuentes sintéticas, de hidrógeno, en este caso de hidrógeno verde. Entonces, alternativas para la descarbonización en la larga distancia, muchísimas, va a haber muchos combustibles. Otra cosa ya será el precio, la normativa, cómo se adapte, que ahí hay una duda muy grande, lo he mencionado antes. Y para uso urbano, si lo que no se quiere es que salga nada por el tubo de escape, pues la única alternativa será el eléctrico o las pilas de combustible de hidrógeno recogiendo el agua condensada. Lo interesante lo que dices es que efectivamente las emisiones, si se toman del tanque al motor, efectivamente es solamente una pequeña parte de la cadena y no se toman en consideración lo que ha pasado antes en la producción de esta molécula. Y has dicho que al principio también se considera la alternativa de electrificación. Es verdad que en el mercado hay una presunción de electrificación, que nos preguntamos primero si hay que electrificar. ¿Cómo ves este tema de vehículo eléctrico? Yo creo que es un error, porque por lo que decías antes, ellos están apostando por la electrificación en el uso urbano. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pero claro, imagínense un viaje de cualquier empresa de transporte de España a Alemania. Ya hay pruebas hechas y añades muchas horas, incluso días, a la misión tipo, ¿no? O pongámonos en el señor que no vive en una gran urbe, vive en Socuéllamos, ¿no? En mitad de la Mancha. ¿Qué necesidad tiene? ¿Qué polución? O sea, ¿cómo va a contaminar un coche diésel al mismo nivel que todos los coches de una gran urbe? Entonces yo creo que hemos perdido un poco el norte desde el punto de vista normativo, intentando asociar cero emisiones exclusivamente a vehículo eléctrico. Y yo creo que lo estamos pagando. Es decir, hay que adaptarse. En nuestro caso lo tenemos claro desde hace muchos años. Nos llevamos descarbonizando años, si no décadas. Lo que nosotros siempre decimos es que descarbonizar no es electrificar, No. que también, pero no solamente es electrificar. Y por eso, en ese sentido, lo que estamos utilizando hace mucho tiempo son todas las alternativas que nos ofrece el mercado. Porque, como bien decía Jaime, las emisiones son diferentes. En un vehículo ligero puedes llegar a electrificar con baterías. Nosotros en vehículo pesado estamos recorriendo todas las tipologías que tenemos, desde el urbano al regional, a largo recorrido, y a fecha de hoy solamente parte de los vehículos urbanos, que no todos, son sustituibles uno a uno, vehículos diésel, vehículos eléctricos por vehículos diésel, porque realmente la autonomía, solamente si hablamos de autonomía, no es capaz de conseguir el vehículo la misma autonomía que un vehículo que tiene que hacer esa operación diaria. Para el resto de vehículos, de momento, no hay solución dentro del ámbito de las baterías. Por eso estamos ya también probando vehículos de hidrógeno en este sentido. Justo vamos a hablar dentro de un ratito sobre los vehículos de hidrógeno. Pero también me gustaría terminar con la regulación, que por dónde podría ir. Y hay rumores que se va a revisar el tema de la prohibición o funcionamiento del motor de combustión interno, que ahora mismo dicen que solamente podría funcionar después del año 2035, solo si se pueden ir con los combustibles sintéticos que has nombrado. Bueno, ¿qué pensáis al respecto de este? Yo creo que en este sentido, y tú lo sabes igual que yo, la normativa está aprobada, es decir, ya está aprobada. Otra cosa es que en 2027 se espera una revisión sobre todo de las multas. Y yo creo que si el mercado no evoluciona como debe de evolucionar, sobre todo porque no hay condiciones habilitantes, puntos de recarga, etcétera, etcétera, es muy probable que se revisen. Pero hay que dejar claro que la normativa ya está. Habría que cambiar una directiva de la Unión Europea para eso. Y eso son al menos 5 años, ese cambio. Entonces, ¿la revisión de las penalizaciones en el 27? Sí, y además seguramente si los mercados no funcionan será casi obligatorio, pero hasta el 27 no habrá cambios. Esa es mi opinión. Vamos. Eso es lo que estamos viendo nosotros también y por eso estamos de alguna forma apostando por diferentes tecnologías y pedimos esa neutralidad tecnológica a las administraciones, tanto en Europa como en España. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo ahora mismo es que para el transporte pesado de pasajeros o de mercancías, camiones o autocares en este caso, no hay soluciones de momento. Tenemos alguna solución en urbano, pero no hay soluciones para largo recorrido, ni las habrá en los próximos años. Seguramente llegarán, pero hasta entonces necesitamos soluciones. Y en ese ámbito sí que nosotros llevamos ya, por ejemplo, en nuestro caso, 4 años probando, en este caso, combustibles renovables, en este caso, que es el HVO,
con pruebas en todos los ámbitos de toda nuestra flota, desde el urbano al metropolitano, región de largo recorrido, diferentes zonas, y todo funciona perfectamente, no hay cambio. En ese sentido, lo que visualizamos y lo que queremos transmitir siempre nosotros es que no hay una única solución para todo y vamos a tener que transicionar con todas, porque si no, al final de nuestro caso, la cuenta de resultados es la que cuenta, de verdad. Y el TCO, el coste total de propiedad del vehículo, es el que al final tienes que asegurar que sea al menos igual que el vehículo que estás sustituyendo, que es un diésel. Eso en el caso de flotas grandes, pero claro, pequeños autónomos o individuos que tienen un coche, a lo mejor no tienen ni siquiera acceso a poder comprar un vehículo si el precio es muy elevado. En ese sentido hay que tener en cuenta, por ejemplo, la evolución de las baterías o de la tecnología eléctrica va a ser enorme. No entro en baterías de estado sólido, ya las actuales seguramente se prevé que multipliquen por 2 o por 3 en los próximos 5 o 7 años su capacidad de almacenamiento energético. Esto, por ejemplo, abre la puerta a vehículos eléctricos con una autonomía eléctrica mucho más prolongada. Entonces, misiones interurbanas o gente que no tiene cargadores en su casa, pero sí tiene un cargador cerca y dice, bueno, yo en modo urbano, como tengo más autonomía, puedo utilizar el vehículo y luego ya para largas distancias tengo el soporte del motor. Y además los precios son menores. Entonces, no hay solución única, pero la normativa está. Efectivamente. Entonces, esta normativa parece que obliga a diferentes actores de toda la cadena a ir descarbonizándose poco a poco. Obliga a los productores de combustibles, obliga a los fabricantes. Entonces, cada uno va a ver en función de lo que me decís, en función del precio, pero también los transportistas en función de la distancia, del recorrido, de su logística. ¿Cómo veis los eslabones de esta cadena desde el punto de vista de obligación? ¿Realmente todos están obligados y todos hay suficientes incentivos para que esto funcione? Pues María, de momento, a fecha de hoy, no. No, realmente la respuesta es no. Hay todavía mucho camino que recorrer. En primer lugar, ya no solamente en este caso estamos hablando de esa transición del vehículo. El vehículo ya casi es un elemento más que está ahí, pero, por ejemplo, si pasamos a vehículo eléctrico de batería, si pasamos a hidrógeno, si pasamos a gas, todo eso requiere unas infraestructuras adicionales que realmente suponen un coste de inversión brutal, que no solamente es el vehículo, que ya tienes un incremento en CAPEX y, en algunos casos, incremento en OPEX, sino que además tienes las infraestructuras. Y luego toda la cadena intermedia, toda la cadena de valor, tiene que, en este caso, dimensionarse y estandarizarse para que sea algo tan operativo como lo que había ahora mismo con el diésel, que tenemos los vehículos más eficientes y operativos del mercado en los últimos 30 o 40 años. Y en ese sentido, lo que sí nos estamos viendo es que esos incentivos que tú dices pues son absolutamente mejorables, porque realmente hasta ahora mismo lo que han hecho ha sido pues dar ciertas ayudas, pero lo que hemos visto sobre todo es que no están llegando esas ayudas de forma que subvencionen igual o sean para la oferta y la demanda. No están uniendo esa oferta y la demanda. Lo que están haciendo sobre todo es la parte de CAPEX, pero la parte de OPEX básicamente nos olvida. Y antes hablábamos, por ejemplo, de esos combustibles renovables, como pues el HVO, que en un futuro será ese e-fuel. Y ahí, por ejemplo, el tema básicamente de la fiscalidad ni se ha tratado, cuando realmente es un combustible que es cero emisiones netas. Con lo cual, bueno, ahí estamos jugando un poco con toda la baraja, pero es verdad que a nivel nuestro de operador, y como antes decías que hay que tener todas las variables, es muy difícil ahora mismo elegir entre una y otra y tenemos que ir probando entre todas en función de cómo vayan haciéndose los demos, esas pruebas pilotos que hacemos para saber cómo funciona, lo vamos aplicando donde realmente va siendo operativo. Javi, ¿tú ves que todos están obligados realmente? ¿Que todos van probando o no todos? Todos no están obligados. Principalmente las petroleras, los fabricantes y dentro de poco los operadores, pero el resto no. Entonces, ¿qué sucede? Que un fabricante, ¿no? Una empresa que vende coches o un fabricante de coches se ve obligado a pagar una multa si no matricula cierto número de vehículos eléctricos dentro de unos años. ¿Ya? ¿Y si no los vende? Yo siempre pongo, la pregunta que se ha hecho de la cadena, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Y es un tema de planificación centralizada que estamos viendo en Europa. No es lo mismo plantar una semilla y que un árbol crezca de manera natural que intentar hacer injertos en el tronco, en la rama, en la ramita, en la hoja, en la flor.
¿no? Y eso es lo que está sucediendo. Se están intentando hacer injertos a nivel regulatorio en todos los eslabones de la cadena, sin dejar libertad suficiente a que entre los eslabones se establezcan unas relaciones lógicas, naturales, rentables y medioambientalmente sostenibles, que esa es otra de las dudas que empieza a aparecer. Pues entonces pasamos en esto con la demanda. ¿Cómo veis los incentivos o qué hace falta mejor? ¿Qué es lo que el sector demanda de manera general para la demanda, para que haya más personas, más empresas, entidades que quieran probar este abanico de oportunidades? Pues en este caso hay un elemento que es, entendemos, básico, y yo al final también dentro de ALSA llevo la responsabilidad del tema de la Oficina de Fondos Europeos. Nosotros, en principio, no demandamos ayudas, subvenciones, pero si las hay, que es importante, lo que sí pedimos es que lógicamente se estructuren adecuadamente. Y es verdad que ha habido un gran esfuerzo en poder hacerlo, es verdad que ha sido algo totalmente novedoso, sobre todo por el gran importe, ese presupuesto que había, pero lo que sí decimos es que creemos que son perfeccionables y me consta que la Administración está trabajando en ello. Es verdad que las que han salido hasta ahora mismo, esas convocatorias, sobre todo lo que es en nuestro caso al transporte de pasajeros, pues han sido interesantes en el sentido de que creo que han podido ir acelerando precisamente esa descarbonización, que han ido muy aplicadas al vehículo eléctrico, en este caso de baterías, sobre todo por las que salieron para los ayuntamientos, pero en nuestro caso las que van directamente para empresas privadas, básicamente lo que tiene es una gran burocracia, una intensidad de ayuda bastante poca. No pedimos más o menos, pero es verdad que es poca porque es un 30% más o menos del gap de lo que es entre un vehículo diésel y un vehículo eléctrico. Y básicamente lo que sí sería interesantísimo es que esto es una transformación que tiene que haber una colaboración público-privada, porque realmente esta transición tiene un coste. Y ese coste en Europa tenemos que saber cómo lo estructuramos. Y en ese sentido, lo único que nosotros pediríamos sería que hubiese visibilidad, que hubiese certidumbre para las empresas, para saber qué hay en los próximos años. Nosotros para pedir un vehículo eléctrico, un bus, y eso Jaime lo sabe, son 12 o 18 meses de antelación con lo que hay que pedirlo. Con lo cual tenemos que hacer planes a 2 y 3 años. Tenemos que saber qué certidumbre tenemos de qué ayuda va a ser con que la intensidad que sea y sobre todo, por favor, que nos quiten la burocracia que hay que hacer para poder conseguirlas, que eso es lo que realmente está matando los programas. ¿Cómo es la demanda, los incentivos? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que piden las empresas a los que aconsejan? Claro, la demanda es que no solo depende, primero depende del tipo de vehículo, depende del uso, depende del usuario. No es lo mismo hablar de un utilitario que hablar de un vehículo comercial pesado para transporte de mercancías o de pasajeros, ¿no? Entonces, el caso más fácil que puede entender la audiencia que es un utilitario. La compra de un utilitario no depende solo de los incentivos, depende de la capacidad económica de compra del comprador, como he dicho antes. Depende de la infraestructura. ¿No? No es lo mismo el que vive en un chalet o el que vive en un piso con garaje comunitario donde puede poner un cargador. El poder adquisitivo depende también del tipo de uso que haga del vehículo, ¿no? Si es alguien que vive en una gran urbe como Madrid y todos los días tiene que ir a 80 kilómetros, pues a lo mejor empieza a no ser la cosa muy interesante si no tiene cargadores cerca, por ejemplo. Entonces, los incentivos están bien, pero no es la única cosa que va a hacer que la demanda crezca, ¿no? En el caso de transporte pesado, por ejemplo, ¿cuántos cargadores de más de 350 kilovatios hay en España que no sean de la famosa marca de vehículos de lujo eléctricos? Me parece que, según leí el otro día, de momento 0. Se tardan casi 3 años, por la burocracia, en conseguir los permisos y la instalación de un cargador de este tipo. ¿Cómo se puede pretender que una empresa de transporte decida hacer transporte a larga distancia si no tiene esas condiciones habilitantes? Entonces, lo de las ayudas está bien, por supuesto, pero es que hay que ver el resto de condiciones que hacen falta para que la demanda pida eso. Yo siempre pongo un ejemplo muy claro. ¿Cuál es el vehículo que no para de venderse, vehículo eléctrico me refiero, que no para de venderse desde hace 10 años sin ningún tipo de ayuda? Bueno, hay ayudas, pero en la mayor parte del mundo se vende sin ayudas. La motocicleta. ¿Por qué? Porque da un uso, una sustitución directa, sobre todo en usos urbanos, a las motocicletas con motor de combustión interna. Y el usuario lo encuentra razonable en precio, en características, y está accesible. Y encima la puede cargar, ¿no?
ahí no hacen falta muchas subvenciones. Entonces, lo que hay que ver no es solo las ayudas, sino qué condiciones hacen falta para que la demanda de verdad crezca. No puedo no preguntaros sobre el hidrógeno porque también me habéis dicho que no es verdad que cada mes, varias veces al mes hay reuniones sobre el hidrógeno, webinars y forums. En 2 minutos, vuestra visión de uso de hidrógeno en transporte pesado por carretera. El hidrógeno en transporte pesado por carretera será un hecho, ya es una realidad, porque además no es un tema nuevo, la pila de combustible existe hace décadas. Nosotros tenemos ya 4 vehículos funcionando de hidrógeno. Nosotros el hidrógeno no lo estamos visualizando porque es para el urbano, puramente. Ahí entendemos que los vehículos en general eléctricos de baterías, si vamos a hacer emisiones, ya cumplen poco a poco con las autonomías necesarias y en este caso el precio de la electricidad pues está ayudando lógicamente a ese TCO. Y el hidrógeno lo vemos muy interesante por varios motivos. Primero, porque vemos por la experiencia que tenemos que duplica la autonomía de un vehículo eléctrico de baterías, porque el tiempo de carga casi es como un diésel, y básicamente porque a futuro nosotros no nos dedicamos a transportar peso, a transportar baterías. Entre lo que transportamos son pasajeros. Y en un futuro el hidrógeno, desde mi punto de vista, tiene 3 ámbitos muy interesantes, como vector, en este caso, energético de transformación. Primero, la pila de combustible, que se puede utilizar y ya está en el mercado con unos comportamientos y unas prestaciones espectaculares, y ya tenemos 3-4 vehículos. En segundo lugar, el hidrógeno nos sirve también para futuros motores de combustión, que ya hay anunciados en el mercado motores de combustión para el transporte pesado, llegarán, pero tardarán unos años. Y en tercer lugar, como antes bien comentaba Jaime, el hidrógeno sirve para producir e-fuel, combustible sintético, que eso para la aviación y los barcos seguro que se va a utilizar ya, pero que también será un elemento clave en un futuro para el tema de la automoción y la movilidad por carretera. Por eso para nosotros el hidrógeno es un elemento que hemos querido adelantarnos en el tiempo a probarlo, para conocerlo, porque realmente el hidrógeno lo que tiene es un ecosistema absolutamente nuevo, que ya vamos conociendo, que no es fácil de momento, pero cuando se consigan 2 cosas, que haya una red de distribución y que haya un precio del hidrógeno adecuado, que todavía falta un poco, pero cuando haya ya, porque ya están saliendo varios proyectos de gran volumen que irán bajando ese precio, con eso se conseguirá poco a poco que haya una distribución adecuada y nosotros tenemos ya 2 proyectos que están funcionando 100% con hidrógeno aquí en España. ¿Me estás de acuerdo con esta visión bastante optimista? Prácticamente de acuerdo. La pregunta es cuándo. Seguramente que estamos de acuerdo en casi todo menos en el cuándo. Y la única cosa en la que discrepo es en el uso. Yo creo que el primer uso del hidrógeno verde en general va a ser el uso industrial. O sea, en la gran industria, ¿no? La industria que utiliza a día de hoy hidrógeno, que es la metalúrgica o la sanitaria, y una vez esa gran industria haya cubierto su demanda, se va a empezar a derivar el excedente de hidrógeno verde hacia la automoción. En eso, Jaime, estamos de acuerdo porque nosotros lo que nos hemos hecho ha sido acercar a todos los proyectos que hay de industria para, lógicamente, agregar demanda. Lo que es interesante también del hidrógeno es lo que comentaba antes. No perdamos de vista que la electrificación también ayuda al hidrógeno. ¿Por qué? Porque los vehículos híbridos enchufables con hidrógeno en el futuro pueden ser una alternativa interesante en muchos tipos de emisiones. Yo creo que la duda aquí es el tiempo, el cuándo. Creo que se ha sido muy optimista, eso, por lo menos yo lo veo así, se ha sido optimista en pensar que mañana mismo iba a haber vehículos de hidrógeno. Lo estamos viendo con algunos utilitarios de hidrógeno en Estados Unidos que están generando polémica, pero llegará. Una vez que el hidrógeno se convierta realmente en un vector energético con un uso más o menos amplio y un precio razonable, llegará. Y justo has nombrado Estados Unidos, me gustaría terminar probablemente con esta evaluación internacional, dado que Europa está tomando liderazgo, está en la vanguardia de esta regulación exigente de reducción de emisiones. ¿Cómo estimáis que y muchos fabricantes de vehículos, bueno, los conocemos por no empezar a nombrar una lista larga, que están en todos los países europeos, en Norteamérica, ¿cómo veis esta competencia y perspectiva de la flota de camiones europea frente a otros países? Mira, María, yo creo que en Europa hemos pecado un poco de inocentes. Estamos en mitad de un conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China. Estados Unidos a mí me da la sensación de que está reculando un poco en cuanto a la electrificación y China está haciendo lo contrario, está intentando llenar todos los mercados internacionales lo más rápido posible de tecnología para vehículos eléctricos. Aquí la pregunta en realidad sería, ¿qué necesita Europa?
¿no? ¿Qué necesita Europa realmente? ¿No? A lo mejor la electrificación en zonas urbanas o emisiones urbanas interurbanas es necesaria, pero ¿en qué tiempo? Y para eso tenemos que medir esa lucha geopolítica que estamos viviendo y en la que Europa está en medio. Entonces, la pregunta no es tan simple, o sea, es muy buena pregunta, pero la pregunta no es tan simple como parece. Entonces, los fabricantes globales pues tienen la capacidad de aumentar sus ventas, lo que les permite a los mercados, obviamente, en otras regiones, mientras que los fabricantes que solo están en Europa o que mayoritariamente tienen su cuota de mercado en Europa van a tener problemas, porque sí que se tienen que ceñir de manera exclusiva a la regulación europea. Los que venden muchísimo, por ejemplo, en Estados Unidos y en Asia, incluyendo China, van a tener menos problemas seguramente, porque tienen un mercado muy grande allí, ¿no? Nosotros aportar dos elementos principales. En primer lugar, lo que sí estamos viendo a nivel de fabricantes es que esos fabricantes, es verdad que fabricantes chinos, a nivel de autobuses y autocares hablo sobre todo, es verdad que tienen mucha presencia, pero sobre todo en países donde hay grandes volúmenes de demanda. Grandes ciudades, ha pasado, porque estamos presentes bueno, pues en concursos en Sudamérica, ahora en Middle East, y donde hay un volumen, sí que es verdad que dentro de autobuses y autocares sí que se meten. En países como Europa es muy complicado porque realmente nosotros lo que estamos haciendo es sustituir un vehículo por uno, porque los contratos no te dan para otra cosa. Entonces, en ese sentido, la demanda nuestra de postventa y de prestaciones de los vehículos es tan fuerte que realmente es muy difícil entrar en ese sentido porque la postventa que tienen no es la adecuada para estos países. Y a nivel de industrial, a nivel de flotas, eso es clave. Y en segundo lugar, yo creo que algo muy importante a nivel nuestro de lo que es un operador, básicamente es que tenemos que, de alguna forma, ir avanzando en elementos, en este caso, que sean realmente diferenciales. Y en ese caso nosotros sí que visualizamos que lo que está viniendo de otros mercados como elemento principal, aquí en Europa tienes de alguna forma que ir a una neutralidad. Lo que por eso siempre estamos diciendo que hace falta neutralidad tecnológica, sí, sí. Porque si no, realmente es que no vamos a poder afrontar estos retos. Europa no es capaz de descarbonizar el resto del mundo. Con lo cual, sí es verdad que tenemos que hacerlo, pero con los pasos que tengamos que dar para no, de alguna forma, destruir nuestra industria. Y yo creo que es un elemento que hay que revisarse desde Europa, de que todo vale, pero simplemente para operadores y para fabricantes dejen, por favor, unos años de neutralidad tecnológica para poder avanzar en lo que se pueda realmente y que sea siempre sostenible en los tres ámbitos. Sostenible desde el punto de vista ambiental, sostenible desde el punto de vista de la seguridad, que también es muy importante, y en tercer punto, desde el punto de vista económico, que es nuestra clave, lógicamente, de supervivencia. Bueno, señores, yo me quedaría aquí hablando con vosotros mucho más tiempo, pero el tiempo es el tiempo. La verdad es que hemos repasado, yo creo que temas que parecen pesadas, porque es transporte pesado, pero son muy interesantes, afectan a todos los eslabones de la cadena, de los fabricantes, productores de combustibles, consumidores. Se requiere una adaptación paulatina, mucha inversión, infraestructura, incentivos mejorables. O sea, se refiere a la colaboración público-privada y entre todos los eslabones de la cadena. Bueno, pues muchísimas gracias, deseo muy buena energía y hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias, María.